los compromisos se cumplen, la palabra se honra, la confianza que el sistema político le pide a la gente en campaña se valora y cobija en la gestión. Nos sentimos en la obligación de volver a alzar la voz en libertad ante el titubeo, la relativización de los compromisos, ante la actitud permeable de sectores políticos frente a la presión de minorías corporativas que hacen ruido y frente a la seducción de los sillones obtenidos en espacios de poder. Debemos volver a recordarles que son administradores de turno de los recursos de los ciudadanos de este país. La situación de los combustibles, más que mostrar un aumento de su precio, refleja la ineficiencia, la falta de contemplación a los sectores que generan la riqueza en este país. Reflejan todos los vicios que se prometieron sofocar. Reflejan la utilización de argumentos ilegítimos para disimular las limitaciones propias. Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenido, Agustín Zavala. Muchas gracias por recibirme. Esta vez estamos en la UAA, ¿no? En la UAA. Cambiamos de locación para tener otra perspectiva un poco de la realidad. Más cerca del Palacio Legislativo, ¿no? Más cerca de donde se cocina. No, en realidad en este gobierno no se cocina mucho, se cocina más en la torre ejecutiva. Bueno, nos toca en esta oportunidad un tema que es de esos que creo que más hace putear a la gente. Sí, es un tema sensible, ¿no? Es porque uno siempre dice que los partidos que ganan o pierden elecciones, a final de cuentas se reduce todo a cómo está el bolsillo de las personas en ese momento, ¿no? Y el tema que vamos a tratar hoy toca mucho el bolsillo de las personas. Es uno, por lo menos en Uruguay, de los pilares del bolsillo de la gente. No solo de quienes consumen, quienes tienen vehículos propios, sino también repercute en todos los precios. En toda la cadena alimenticia, en toda la cadena de productos. Y obviamente estamos hablando del tema de los combustibles, básicamente cómo se fijan, y creo que más allá de lo estrictamente, más económico, hay todo un debate ideológico, político, sí, que también creo que define, o por lo menos es una especie de piedra en el zapato del gobierno, del Partido Nacional, de la coalición, que no se termina de definir, ¿no? Sí. En este año y medio, ¿no? Ya que llevamos de gobierno, el Partido Nacional, sobre todo, ha intentado de varias formas intentar con esa promesa de campaña intentar cumplir con esa promesa de campaña que lo llevó a gobernar, que es la baja real del precio de los combustibles. Ensayó muchas opciones. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es aquel artículo que estaba incluido en la ley de urgente de consideración, que planteaba, explícitamente la desmonopolización de ANCAP. Después, con el diálogo y las negociaciones en la interna de la coalición, eso derivó en otra cosa. Para contextualizar, está bueno tener en cuenta la importancia que tiene este debate sobre el combustible y sobre el papel de ANCAP en Exacto. la economía nacional desde hace muchas décadas, ¿no? Hay que recordar, obviamente, desde que existe ANCAP, uno puede preguntarse, o hay sectores que dicen no es necesario que en un país que no tiene petróleo el Estado tenga una petrolera, se dedique una importantísima infraestructura y recursos humanos a refinar petróleo, teniendo a su vez como una especie de monstruo burocrático o administrativo que tienen que encargarse de esto, ¿no? Es la empresa pública más importante que tiene el país, ¿no? Por eso, con un peso importante a nivel de gasto público también.
Eso, por poner un antecedente, quizás no tan cercano, porque ya van casi 20 años, pero en el año 2002, el gobierno de Jorge Valle aprueba una ley específicamente con el objetivo de desmonopolizar ANCAP, textualmente, así dice la ley. Importación de combustible. Claro, y que básicamente es que cada sector de la industria pueda importar su propio combustible, su propio... Claro, crudo. que hoy en día, según la normativa uruguaya, ANCAP controla todo el combustible que entra al Uruguay, que se vende en Uruguay, sale de ANCAP, por más que uno lo adquiera en una estación de servicio que no tenga la marca ANCAP, pero es ANCAP quien distribuye, el único que puede refinar y distribuir el combustible en todo el país. No lo puede hacer ninguna otra empresa sin que ANCAP esté como en el medio de esa cadena, ¿no? Entonces, bueno, ya ese intento del gobierno de Valle intentaba, habilitar que privados participen, dejar ANCAP fuera de este negocio, obviamente con el argumento de que esto iba a abaratar costos, ¿no? Que íbamos a tener un combustible más barato en un sistema en el que los costos de ANCAP, que es como otro gran monstruo creado por la política, interfieran ahí. Esa ley que se aprobó en 2002 motivó una gran campaña de recolección de firmas, se llevó a un referéndum en 2003 y se derogó. Entonces hay un antecedente clarísimo de la población uruguaya defendiendo este monopolio de ANCAP, que creo que es una de las cosas que también pesan mucho a la hora del debate político y que se junta con esa tradición vallista de la defensa de las empresas públicas, como el Estado interviniendo activamente en la economía, no solo con fines económicos, sino con empresas con fines sociales también, ¿no? Y bueno, esto lo juntamos con, a pesar de esto que estamos diciendo, la idea de abaratar los costos de los combustibles a través de una desmonopolización o permitiendo que ANCAP se asocie con privados, siempre vuelve en cada campaña electoral, sobre todo cuando hablamos de sectores del Partido Nacional, por ejemplo, entre ellos el propio Lacalle Pou. Sí. Estos planteos siempre vienen de los sectores más vinculados al agro y a la producción de exportación, por así decirlo. El último intento de este estilo fue, como dijimos más un poco antes, fue este artículo que estaba en la ley de urgente consideración, que planteaba justamente la desmonopolización de ANCAP. Cuando se presentó este artículo fue uno de los más polémicos, no solamente de críticas del Frente Amplio, que se posicionó totalmente en contra desde el primer momento, sino también de algunas voces de la propia coalición. Algunos sectores del Partido Colorado, sobre todo los más vinculados al sector de Ernesto Talvi en aquel momento, Ciudadanos, y buena parte, por no decir todo, Cabildo Abierto, eran partidarios a por lo menos postergar la discusión. Claro, y acá entra lo que decíamos, ¿no? Esas tradiciones políticas que por ejemplo hacían que al Partido Colorado, por más que venga en una asociación clara y una sintonía política grande con el Partido Nacional, le queda muy incómodo no defender ANCAP o no defender una empresa pública tan importante por toda esa cuestión vallista. Por más que estamos hablando de que un presidente colorado, el último presidente colorado fue quien intentó, fue el último avance de desmonopolización, perdón. Es así que creo que ahí ciertos sectores del Partido Nacional que habían empezado con un ímpetu grande a la hora de incluir eso en la LUC se encuentran con que no iba a ser tan fácil. No estaba tan claro que eso pudiera estar o conformar a toda la coalición. De todos modos, logran ahí una salida intermedia, que es crear una comisión que funcione dentro de la URSEA con representantes de los Ministerios de Industria y Energía, donde se analizaba el mercado de los combustibles y donde se hacía un revisionismo un poco histórico también y a futuro del precio de paridad de importación. Y que iba en busca de que los precios de los combustibles en nuestro país terminaran teniendo los precios que tienen como si pudieran importarlos.
Esa comisión, bueno, terminó formándose, trabajó en un documento, en un informe que fue presentado al Poder Ejecutivo, y es allí cuando el Poder Ejecutivo y el Gobierno empieza con este nuevo mecanismo de regulación de los precios del combustible. Claro, yo creo que se juntan como dos cosas, ¿no? Uno es ese postulado ideológico de no necesitamos una empresa pública como ANCAP, se junta con otra cosa más pragmática, más que puede ser más cercana a la gente, que incluso creo que puede hacer carne en votantes hasta del Frente Amplio, que es decir, busquemos una manera de bajar los combustibles. Creo que si uno le pregunta a cualquier uruguayo, por más que sea de izquierda, Sí. si lo piensa únicamente desde lo práctico, nadie podría estar en desacuerdo con la idea de reducir el precio de los combustibles, ¿no? Sí, o con la idea de que los combustibles son caros en Uruguay, o sea. Claro, fácilmente uno haciendo una comparación con otros países se da cuenta que los precios en Uruguay son más altos. Hay que tener en cuenta que somos casi que el único país del continente que no tiene reservas propias de petróleo. Entonces, es bastante paradigmática la situación de Uruguay en cuanto a que es un mercado muy pequeño, que tiene que importar el 100% de su petróleo y que tiene además una tradición fuerte de empresas públicas justamente porque ese valor importante que tienen históricamente en la economía uruguaya, ¿no? De esa forma es como se llega a esta forma intermedia que encontró el gobierno de ir buscando las condiciones que le permitieran bajar los combustibles, ¿no? Esta forma de que los precios de los combustibles varíen mes a mes en función del precio de paridad de importación, es una forma que uno, por lo menos el Ejecutivo, preveía que iba a terminar redundando en una disminución del precio de los combustibles en el surtidor. Claro, en el último año, ¿no? Si bien esto es un concepto que existe obviamente desde antes, ha tomado una relevancia mucho mayor este concepto del precio de paridad de importación, ¿no? Que básicamente es un concepto que refiere a que el combustible en una estación de servicio uruguaya te cueste lo mismo que si se importara, digamos, si no existiera ANCAP. Es como una especie de, asegurar que ANCAP pueda vender el combustible al menor precio posible. Exacto. Para eso lo que hizo este gobierno, que es lo que termina ingresando a esa LUC, es este famoso artículo 235, que prácticamente obliga a ANCAP, o lo compromete a ANCAP a vender el combustible a ese precio, ¿no? Vendría a ser al precio que es interesante, porque no es conceptualmente el menor precio posible. Se lo compromete a ANCAP a vender al precio que costaría importar. Y esto es interesante porque después es lo que va a causar... Claro, es lo que hace la variación de precio mes a mes. Claro. Ese es el otro cambio que introduce la LUC, que es un ajuste continuo mensual del precio de los combustibles, a diferencia de lo que sucedía antes cuando se establecían 2 aumentos por año o 1 aumento por año. Es cierto que según una forma de aumento que venía hasta el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, incrementos que tenían mucho componente político, claro, ¿no? Cuando un gobierno veía que no era un buen momento para aumentar, trataba de frenar lo más posible ese aumento para evitar descontentos o que se mezcle, sobre todo en un año electoral. Esto, de alguna manera, con esto el gobierno buscaba, o por lo menos defendía esta medida diciendo, esto es un ajuste automático que le quita, en principio, cierto componente político a los ajustes. Sí, una cosa que repiten mucho los integrantes del gobierno es esto de que ahora el precio de los combustibles está transparentado y que uno sabe qué es lo que influye, cuáles son los elementos y las variables que influyen en que el combustible sea tan caro o tenga este precio en Uruguay. Lo cierto es que ya vamos a unos meses de esta forma nueva de regular el precio de los combustibles, que se empezó a aplicar en julio, en el mes de julio de 2021, la primera vez que se hace estos ajustes mensuales o automáticos. Y han habido 3 aumentos del precio del combustible en los últimos 3 meses. 2 meses. Sí, menos te diría, ¿no? Sí. Casi que entre julio y agosto, Exacto. 3 aumentos de combustible. Algo que es ya de por sí inusual para el consumidor, para el ciudadano que ve en las noticias que
en 2 meses, cada 2 semanas, tiene una noticia de un aumento de combustibles, que bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? No es una noticia más, no es un incremento más, es para cualquier ciudadano la certeza de que eso se va a trasladar no solo a su propio combustible, sino a todos los precios de alimentos, de servicios, de cualquier tipo de costo que tenga en su vida cotidiana, ¿no? Exacto. Entonces, pasando en limpio un poco, por lo menos a priori uno podría decir que al gobierno no le salió bien a priori esta jugada, ¿no? Si uno podría pensar que los intereses del gobierno eran liberar como la variación de los precios de combustible a los precios de importación, intentando ver que lo que define el precio en el mundo de los combustibles iba a tener una tendencia a la baja y que eso iba a redundar en una baja del precio de los combustibles en Uruguay, bueno, eso no pasó. Claro, veníamos de años en los que se decían en campañas políticas que el precio de paridad de importación era una especie de, ¿no?, utopía. Es que es el sueño del libre mercado, ¿no? Es el propio mercado regulándose a sí mismo. Claro, se lo vende como el menor precio posible, cuando en realidad su propio nombre lo indica, digamos, conceptualmente, que es el precio que saldría importarlo. Y bueno, creo que en la repetición de ese discurso de que la importación era más efectiva que la refinación en Uruguay, nos olvidamos un poco algunos conceptos básicos de economía, de que a veces traer de otro país no tiene por qué ser más barato que fabricar en casa, ¿no? Entonces, sí, incluso que hoy el precio del petróleo puede bajar, pero así como baja también puede subir, y el precio de tus combustibles están muy ajustados a eso. Es muy volátil. Claro. De hecho, claramente pasó, y el presidente de ANCAP, Stepanisic, Alejandro Stepanisic, colorado, presidente de ANCAP en este periodo, tuvo que terminar ensayando una explicación atribuyendo, porque claro, se empezaba al gobierno se le dio esta cosa de, justo en un momento de gran cuestionamiento de la LUC, se pone en funcionamiento un mecanismo establecido por la LUC, y eso ya significa aumentos de combustibles tremendamente seguidos. Bueno, la explicación desde el gobierno fue, bueno, esto es una coyuntura en la que el precio del petróleo internacional está aumentando, y bueno, en esta cosa de transparentar al máximo estos precios de combustible, eso termina en subas. Claro. Desde el gobierno, bueno, me imagino que la esperanza es que esto en algún momento se transforme en una baja. Sí, uno podría pensar, y ya hay algunos analistas que ven que el precio de los combustibles podría bajar en septiembre. Pero la pregunta es si esa reducción del precio es comparable o es similar con la suba que hubo en estos 3 meses, ¿no? Si esa reducción del precio de los combustibles a partir del precio de paridad de importación te va a cubrir todo el aumento que hubo en los últimos meses. Y otra cosa además que también impacta, quizás no tanto en los números fríos, pero sí en la vida de la gente, que es, bueno, es sano para una economía, para una sociedad, para una comunidad, que bueno, todos los meses haya este tipo de ajustes de combustibles y no tener quizás 2 aumentos en el año, y que bueno, ya se pueda prever con 6 meses, por ejemplo, para adelante, bueno, a qué precio va a estar ese combustible. Por supuesto que hay países en donde esto se ajusta mucho más, pero volvemos a lo mismo. Uruguay tiene una realidad muy particular en cuanto al uso de combustible, muy caro por su propia naturaleza de no tener recursos propios en cuanto a petróleo, y bueno, y con coletazos, economías muy pequeñas donde un cambio de combustible, un ajuste de precios, te puede cambiar en 2 o 3 pesos cualquier tipo de artículo alimenticio, que bueno, es un impacto. Y además en un contexto de sin crecimiento del salario real, con todas las dificultades que estamos atravesando como país. Lo cierto también es que el gobierno
ha encontrado también otra fórmula como de escaparle a esto del precio de paridad de importación y a esta suba, y es incluyendo en esta creación de precio el famoso factor X, ¿no? Es un factor que se agregó en agosto de este año, que incluye, entre otras cosas, el subsidio del supergas, la mezcla de combustibles que hace ANCAP con el biodiesel, el financiamiento de negocios de la empresa como el Portland, y también algunos sobrecostos, ¿no? Las autoridades incluyen en este sobrecostos muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo sobrecostos de gestión, le llaman ellos. Sí, es una manera, esta especie de... Esto fue en el último de esos ajustes. Bueno, Azucena Arbeleche, ¿no? Ministra de Economía, termina explicando, bueno, este aumento que fue mayor tiene que ver con estos sobrecostos de ANCAP, este factor X, que además con ese nombre como que de chica superpoderosa. Claro, suena como más llamativo todavía, que es una especie de guiño, ¿no? Publicitario, diría yo, a, bueno, este lastre de ANCAP, que a los sectores que están en el gobierno actualmente les gusta mucho promocionar, a los sectores que están en contra de la existencia de ANCAP, como, bueno, este factor X es lo que nos cuesta ANCAP en el bolsillo de cada uruguayo. Exacto, es como si todo lo malo que existiera en ANCAP lo pusiéramos en el factor X y buscáramos la forma de victimalizarlo y señalarlo con el dedo como diciendo que es el responsable de la suba de los combustibles, tal vez pensando, y esto ya es otro de los temas que vamos a tratar, en ir de vuelta a la carga por la desmonopolización de ANCAP. Es cierto, es como que, bueno, por un lado esa idea, ¿no? Ese objetivo ideológico de la desmonopolización pareció haber quedado por el camino, pero por otro vemos que en todo este embrollo de, bueno, cómo se calculan los combustibles, cuándo suben, cuándo bajan, siempre aparece esa cosa de, bueno, estamos como pagando algo que no tendríamos que estar pagando, ¿no? Ese es un poco el mensaje que se le da a la población, y que obviamente refuerza algunas cosas que vienen en los últimos años muy fuertes, y básicamente, para decirlo mal y pronto, es la gestión de ANCAP de la época de Raúl Sendic, que sigue siendo un caballito de batalla a la hora de desmarcarse del Frente Amplio, de pegarle, de salir de airoso de algún debate, de algún cuestionamiento, bueno, pero ¿no? Se cuestionan a esta ANCAP del Partido Nacional, ¿qué pasa con la ANCAP de Raúl Sendic, ¿no? Es como el reflejo ese de devolver la pelota, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y también con ese enfrentamiento constante con sindicatos como la Federación ANCAP, claro, que, bueno, advertía que en realidad esta fórmula de estas estrategias que había tomado el Ejecutivo eran básicamente ir en busca, generar las condiciones para ir en busca de ese sueño primero, ¿no? Ese objetivo primero, que era desmonopolizar ANCAP, más allá de los precios de libre importación, más allá de todas estas fórmulas del factor X. El objetivo primario del gobierno parece ser la desmonopolización de ANCAP, y así se refleja en el proyecto de ley que está para presentar el senador Sebastián da Silva, ¿no? Un proyecto de ley que busca justamente eso. Hay que recordar que nosotros presentamos terminar con el monopolio de ANCAP, que es uno de los grandes problemas que tiene el país y que no tiene un consenso político, porque este es un país que mucha de la gente hace una adoración de los monopolios estatales, de los cuales yo estoy absolutamente en la vereda de enfrente. En esto que decíamos de que el Partido Nacional tiene como ese objetivo primordial, el gobierno tiene como ese objetivo primordial, que es eliminar el monopolio de ANCAP en la importación de combustibles, aparece reiteradamente una figura política del Partido Nacional, que es el senador Sebastián da Silva. Que ya lo hemos mencionado en este podcast. Aparece ahora sí. Le podríamos dedicar los capítulos a Sebastián. Es un legislador. Amigo de nuestros amigos. De esos que les gusta la confrontación, que les gusta la polémica, que les gusta incluir tweets bastante provocativos, digamos, o provocadores.
y que originalmente era la lista 40, ¿no? Exacto. Javier García, ahora está ahí un poco una especie de como pivot dentro de la bancada del Partido Nacional, pero alineado sin dudas a Luis Lacalle Pou. Un soldado de la calle. Soldado y siempre creo que recostado, productor, sojero, ¿no? Productor rural, siempre recostado quizás a los costados más hacia la derecha económica fundamentalmente, hay que decirlo, no tanto hacia la derecha de pensamiento político y social, sino es un fiel exponente del liberalismo y de esas posiciones típicas del sector agropecuario uruguayo, ¿no? Lo cierto es que según se dice en la prensa, Sebastián da Silva y el senador colorado Germán Coutinho, el exintendente de Salto, van a estar presentando un proyecto de ley el 15 de octubre, cuando ANCAP cumple 90 años. Otra provocación, ¿no? Claramente. Este proyecto de ley para desmonopolizar la importación de combustibles. Lo que básicamente dice da Silva es que él ya veía venir que el precio de paridad de importación no iba a hacer cambiar la realidad del precio de los combustibles, porque el precio del crudo estaba en alza. Entonces, como él ya lo sabía, ya tenía como en su cabeza este proyecto, incluso desde aquel momento en que la coalición de gobierno negocia esto de la ley de objeto de consideración, y después en el presupuesto, cuando se incluye la desmonopolización de la importación de combustibles en los aeropuertos. Da Silva siempre aparece cuando están estos temas arriba de la mesa, siempre aparece, incluso dialogando con las federaciones rurales. Vos decías muy bien que Da Silva es un productor rural, y siempre tiene un vínculo muy cercano. Claro, aparece ahí, me parece interesante cómo reflexionar al respecto de, bueno, cómo se mezcla esta justificación práctica de tener un combustible más barato con un objetivo puro y duro de corte ideológico, como es eliminar una empresa pública, eliminar la empresa pública más importante del país. Porque bueno, uno puede decir, si el precio de paridad de importación no funciona, ¿no? Si esta idea de que ANCAP venda al precio en que se importaría, eso significa un aumento, ¿cómo podemos pensar en que al no existir una empresa pública que se dedique a esta transacción, Claro. efectivamente no va a pasar lo mismo, digamos, es justamente el precio de importación? Si no existiera ANCAP sería ese mismo precio, y estamos hablando de que sería más alto del que teníamos por lo menos antes de agosto. Entonces, bueno, creo que no está tanto por el lado de lo pragmático de tener efectivamente un combustible más barato, sino lograr, creo que sería un objetivo político, Sí, ideológico, filosófico. claro, y creo que sería un mojón, claramente, un éxito grande para el Partido Nacional o para estos sectores más liberales, bueno, derribar la empresa pública más importante del país. Sí, ahí también, en esta discusión a futuro, ya haciendo como un poco de proyección, creo que vamos a revivir un poco las discusiones que se dieron el año pasado cuando se estaba discutiendo en la ley de urgente consideración. Me parece que algunos sectores del Partido Colorado, sobre todo los de Ciudadanos, incluso Julio María Sanguinetti ha salido a decir que no está tampoco muy de acuerdo con esto de la desmonopolización de ANCAP, pero el propio Cabildo Abierto también se manifestó, ¿no? Es contrario a este proyecto de ley siempre y cuando esto se confirme en un referéndum, en una consulta de la ciudadanía. Claro, creo que el temor de los socios, ¿no? Así como hay que reconocerle quizás a Da Silva su coherencia absoluta en, bueno, si yo dije esto en campaña, vamos por todo con esto. Hay sectores políticos, ¿no? Y me refiero a los otros partidos de la coalición, y creo que hasta el propio Lacalle Pou, que es muy hábil en cuanto a, bueno, medir los tiempos pensando en los resultados políticos y político-electorales. Bueno, no está claro si esta idea, una cosa es prometer bajar las tarifas y los combustibles, otra cosa es decirle a la gente que no vamos a tener más una empresa como ANCAP. No solo porque hay miles de funcionarios y miles de familias que tienen un vínculo laboral directo con ANCAP, sino porque existe todavía esa cosa de esa tradición de las empresas públicas que es muy difícil. El Uruguay es
el Uruguay es muy estatista y se forjó, tiene su origen, por lo menos el Estado uruguayo, en empresas públicas contundentes, empresas públicas que uno va a cualquier pueblo del interior y lo que da trabajo es el ejército o son las oficinas públicas. Las empresas públicas cumplen, sin lugar a duda, un rol social que es el de generar trabajo, ¿no? Entonces, esa me parece que es la cuestión ideológica también, claro, que está presente en esta discusión. Y ni hablar, y se me viene a la mente la figura de Sanguinetti como esa especie de surcidor constante político en las sombras. Las empresas públicas también son un capital político importante para los partidos, ¿no? Estamos hablando de que hablábamos de que Stipanisic, presidente de ANCAP, es colorado, ¿no? Y eso es un cargo importante. Y bueno, tener presencia en las empresas públicas para los partidos políticos es importante, es una vidriera y son cargos relevantes. Entonces, no está tan fácil a veces que pensar que un partido acepte la desaparición de un organismo importante en el que coyunturalmente tiene una presencia relevante, ¿no? Creo que ahí también se junta, me parece que por el lado del Partido Colorado no debe caer muy bien esta idea de eliminar ANCAP cuando tenés un presidente colorado, cuando tenés una tradición colorada y una proyección que se le puede dar a ciertas figuras del partido a través de determinadas empresas públicas. Sí, uno podría llegar a pensar de que así como en la discusión de la LUC, después en el presupuesto terminó incluyéndose algo por el estilo, pero en la discusión de la LUC el Partido Nacional quedó un poco aislado en este sentido de ir en busca de la monopolización, o por lo menos tuvo que negociar su postura inicial. Uno podría llegar a pensar que otra vez va a tener que negociar con sus propios socios, y que bueno, que es incierto también esa discusión, porque los tiempos políticos tampoco son los mismos, no es el mismo momento que lo que era el año pasado, cuando Uruguay atravesaba un momento sanitario que hacía un momento político no de unificación nacional, pero sí de entender que estaba en un momento muy de emergencia y que no era momento de estas ripideces políticas. Sí, yo creo que poniéndome en la cabeza o intentando ponerme en la cabeza de Lacalle Pou, como bueno, ese líder que tiene que manejar más los tiempos que otros legisladores que pueden ir más directos en sus objetivos. Acá en el futuro se mezclan muchas cosas, ¿no? Y hay varias cosas a tener en cuenta. Una es lo que va a pasar con ese referéndum para la ley de urgente consideración. No solo porque contiene estos artículos que establecen ese mecanismo automático de ajuste de precio de combustible, sino porque una derogación de la LUC de esos 135 artículos sería un golpe importante que creo que obligaría sí o sí al gobierno a dejar de lado su agenda más extrema, digamos, o más radical, ¿no? Eso me parece que cambiaría bastante la forma de gobernar de Lacalle Pou. Yo creo que no lo veo a Lacalle Pou dando un paso de esta magnitud, teniendo una votación tan importante por delante. Al mismo tiempo también, en el caso de que se continúe este mecanismo de ajuste, uno puede pensar que qué efecto político y electoral puede tener 3 ajustes de combustible seguidos en unos meses previos a una elección, por ejemplo, ¿no? Sí, como decíamos al principio del episodio, los partidos y los gobernantes ganan elecciones cuando los pueblos y la gente tiene su bolsillo contento, ¿no? Cuando siente que está bien, que se puede dar un gusto, que puede planificar su economía. Y creo que genera mucho mal humor, incluso en su electorado más fuerte, ¿no? Estamos hablando de que productores agropecuarios, las cámaras industriales, que un solo Uruguay, que fue esa especie de aliado fundamental de Lacalle Pou y de los blancos en los últimos años del gobierno de Tabaré Vázquez, terminan ahora un poco por la presión, porque se les empezaba a complicar el doble discurso, terminan manifestando, aunque tímidamente, alguna postura contraria a estos aumentos de combustible. Entonces,
Claro, creo que al gobierno no está tan claro que se pueda avanzar como piensa el senador Da Silva en vamos con todo por esto, aunque sea de a pasitos y tratando de justificarlo por otros lados, ¿no? Sí, lo que es cierto es que esos sectores de la sociedad uruguaya que no están de acuerdo, alineados al Partido Nacional y a esa visión liberal de la economía, que no están de acuerdo con estos incrementos del combustible, también se alinean al discurso de que el verdadero problema es el ANCAP y sus sobrecostos. Entonces, creo que ahí se van formando como los dos bloques ideológicos, ¿no? Es interesante para puntualizar uno de los argumentos fuertes de la Federación ANCAP, ¿no? Del sindicato de trabajadores de ANCAP, del presente, es recordar que la mayor parte del precio del combustible no refiere a estos sobrecostos, a este factor X, sino a impuestos que tienen que ver con el IVA, con el IMESI. Entonces, bueno, se argumenta que, bueno, quieren bajar los combustibles, toquen esos impuestos. Claro. Y no tiene tanto que ver con el costo que uno puede imaginar de sueldo, de funcionamiento del ANCAP. Que claramente lo que está detrás de ese argumento es que el factor X, ese famoso factor X, no es más que un repositorio de no decir cucos, pero ideológico, un repositorio ideológico donde el gobierno está depositando todo lo malo que ve en la estructura de ANCAP, la estructura productiva de ANCAP, la estructura que refina, que es lo que hace ese sobrecosto que tiene el combustible en este país. Es cierto, y creo que bueno, de alguna manera me da la sensación de que esto entra un poco en esos problemas que empiezan a saltar cuando ya la pandemia empieza a ceder agenda, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno sí está empezando a tener que enfrentarse a problemas de política económica. Está teniendo que gobernar. Claro, le toca ya, bueno, la emergencia empieza a pasar, esperemos que no regrese, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Y empieza, quizás, como no pasó en el año 2020, a enfrentarse a sus propias promesas, ¿no? La calle Pou fue muy enfático en su campaña de van a bajar las tarifas, van a bajar los combustibles, se terminaron los ajustes políticos, digamos, y bueno, ahora es el momento en que el gobierno se enfrenta un poco encerrado entre estos ajustes que caen muy mal en la población y bueno, sus sectores más radicales que le dicen no, habíamos dicho que íbamos a ir por esto. Bueno, tiene que la calle Pou lidiar con ese clima político de la población que hay, para poner la frutilla de la torta, venimos de hace 20 años un referéndum en el que la gente defendió ANCAP. Entonces, sí, yo quería terminar con esa idea justa porque me parece que es importante, como en esto, por lo menos en esto del proyecto de ley y de la postura de Cabildo Abierto, por ejemplo, de plantear esto de que, bueno, está bien el proyecto de ley, pero vamos a consultar a consulta popular. Bueno, ya está la consulta popular, ¿no? Y no hace 50 años. Claro, es un antecedente relativamente cercano y fuerte, porque aquel fue un referéndum específicamente sobre ANCAP, una movilización, era un periodo muy especial, ¿no? Crisis de 2002, había un fervor popular, se empezaban a presentir que se podía venir un gobierno de izquierda, entonces todavía eso, ¿no? Volver a un referéndum sobre esto, de alguna manera revivir aquella mística de la defensa de las empresas públicas, creo que si se le suma a lo que ya le pasó al gobierno con la LUC, que en algún punto fue un paso en falso en cuanto a revivir un muerto, digamos, que había en las organizaciones sociales y la izquierda, bueno, puede ser más un problema que una solución. Sería dos golpes duros. Con esto le damos las gracias, le pedimos, como siempre, que nos compartan, que hablen ahí con sus amigues. Que le cuenten a todos que existe este espacio de análisis, de charla, de acompañarlos de alguna manera reflexionando sobre lo que nos está pasando a todos y bueno, nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias.